La Paz Necesidad Nacional y Teusa Radio estamos realizando una articulación como medios de comunicación independientes con el propósito de generar un espacio de diálogo, análisis y reflexión alrededor de la realidad que atraviesa actualmente Cuba. Hoy estamos aquí con Pablo Alejandro Gaviria. Con Pablo nos conocimos hace 2 años en la ciudad de La Habana, en Cuba, y pues tenemos la fortuna de tenerlo acá hoy con nosotros, quien pues nos va a estar acompañando para conversar un poco sobre este tema. Pablo es ciudadano cubano, habitante de La Habana hace 31 años, residente de tercer año de cirugía maxilofacial de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Participó cumpliendo funciones en el sistema de salud, destacando en el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 en el 2020, historiador en su tiempo libre, por herencia familiar, y hoy con nosotros acá en este programa para conversar y, aprovechando su experiencia y conocimiento, poder conocer un poco más de primera mano qué está pasando actualmente en Cuba. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Inicialmente yo creo que es importante poder contarle a las personas que de pronto no conocen la historia reciente de Cuba, de pronto darles un pequeño contexto histórico sobre la isla y los bloqueos internacionales que han enfrentado. Bueno, trataré de ser breve en el recuento histórico. Cuba, al igual que Colombia, tiene un pasado colonial. Fuimos colonizados por España. El poder colonial en Cuba terminó 80 años después del que terminó en Colombia. Terminó por la guerra de independencia organizada por el apóstol José Martí, que organizó la guerra con los 2 objetivos principales de eliminar el poder colonial español, primero, y además impedir y contener con la independencia de Cuba la expansión de los Estados Unidos sobre nuestras tierras de América. Así lo expresó en el último documento escrito por él 24 horas antes de morir, justamente. Lamentablemente, lo que Martí temía se cumplió. No solamente Cuba y Puerto Rico cayeron bajo control norteamericano, sino también Estados Unidos hizo intervenciones aquí mismo promoviendo la independencia de Panamá en ese inicio del siglo XX. Surge la República de Cuba como una república maniatada, sujeta a una enmienda de su constitución, llamada Enmienda Platt, que le adjudicaba a los Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente cuando lo estimaran necesario. Además, antes de retirar sus tropas interventoras, los Estados Unidos se apropiaron, se aseguraron de que sus empresas controlaran la mayor cantidad de tierras óptimas para el cultivo de la caña, los bosques para la producción de carbón, y dejaron una base naval que todavía se mantiene allá, que es la base naval de Guantánamo. Los Estados Unidos utilizarían la enmienda Platt, la harían efectiva, no sería simplemente decorativa dentro de nuestra Constitución, sino que regresarían a Cuba en 2 ocasiones, en 1906 y en 1912, por problemas internos que surgían dentro de Cuba y hacían necesario reintervenir. Para garantizar que sus intereses no volvieran a ser afectados y no tener que volver a intervenir con el ejército norteamericano, los Estados Unidos se dieron a la tarea de formar a la policía y al ejército cubano para que estos actuaran como los garantes de sus intereses, al mismo tiempo que mantenían el apoyo a una sucesión de gobiernos títeres, cada uno más corrupto y más represivo que el anterior, así llegando a los finales de la década del 30, con Gerardo Machado, que a pesar de que llegó al poder de manera democrática, terminó derivando en un tirano, reprimiendo movimientos obreros, estudiantiles y campesinos. Gerardo Machado, que al enemigo que más fuerte tuvo que enfrentar fue el movimiento estudiantil y obrero, organizado por Julio Antonio Mella y el primer partido comunista cubano, fue derrocado en 1933, cae la dictadura de Machado, y los Estados Unidos no intervienen directamente, pero se apresuran a buscar un hombre que garantizara sus intereses en medio de la crisis política y evitar que llegara al poder un gobierno revolucionario. Ese hombre fue un joven sargento llamado Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, que es una figura muy interesante dentro de la historia cubana, pero no tenemos tiempo de ahondar en él, se convirtió a partir de ese momento en el hombre fuerte de Cuba que garantizaría los intereses norteamericanos por la vía violenta cuando fuera necesario, sacando del camino a quien representara una amenaza, como por ejemplo a Antonio Guiteras,
un líder antiimperialista cubano, al cual Batista asesinó prácticamente de manera personal. También estuvo entrando y saliendo de la política cubana. En 1940 Batista llega al poder de manera democrática y tiene un periodo de gobierno de 4 años. Cuando caemos en la Guerra Fría, la República Cubana, que se pretendía democrática, cae completamente bajo la influencia del macartismo estadounidense y de la persecución de todo lo que pareciera socialismo o comunismo. Batista jugaría un papel muy importante dentro de esa república, dando un golpe de Estado en 1952 ante la amenaza de que un partido llamado Partido Ortodoxo del Pueblo de Cuba, donde había movimientos, donde había partidarios revolucionarios, no necesariamente socialistas o comunistas, pero sí con una visión progresista, que hablaban de reforma agraria, que hablaban de eliminar la terrible corrupción en la que se hallaba el país, llegaran al poder y que de esa manera los intereses norteamericanos terminaran comprometidos. Dentro de ese partido ortodoxo militaba un joven abogado llamado Fidel Castro. Cuando Batista da el golpe de Estado, Fidel se enfrenta al golpe, elige la vía armada, dado que no se había cerrado la vía electoral, y inicia un proceso de lucha que es lo que llamamos y lo que conocemos internacionalmente como Revolución Cubana, que culmina en 1959. Para que se tenga una idea de cuál era la situación de Cuba en aquel momento, Fulgencio Batista hizo muy buenos contactos con empresarios norteamericanos, incluyendo mafiosos de la mafia de Chicago, por ejemplo, Lucky Luciano, también Santos Traficante. Todos estos elementos posteriores a la Segunda Guerra Mundial querían desarrollar en Cuba ya más allá de la agricultura, que era lo que hasta ese momento habían sido los intereses económicos en Cuba, estadounidenses en Cuba. Empezaron entonces a promover la industria del ocio, con casinos, prostíbulos, casas de juego, lugares para el consumo de heroína, que era la droga usual en aquel momento, en un momento en que todavía no se había difundido el consumo de la cocaína. La Habana se convirtió en la finca de recreo del público estadounidense. Todos los vicios, todas las recreaciones que serían problemáticas llevarlas a cabo en Estados Unidos y en un mundo en el que todavía no existía ni Las Vegas ni Miami como lo conocemos hoy, La Habana cumplía con esa función. Pero al mismo tiempo que La Habana se engalanaba y ofrecía una vista de lujo y de desarrollo, la situación al interior del país era desesperante. Según censos de la época, censos electorales y estudios realizados por la Iglesia Católica Cubana, por la Iglesia Jesuita, el 40% de la población no sabía leer. En los campos, el parasitismo y la tuberculosis eran endémicas. Existía un solo hospital rural. 1 millón de niños, y niños y adolescentes, que era la mitad de la población en edad escolar, no podían acceder a la escuela o porque habían tenido que abandonar los estudios o porque no tenían una escuela o un maestro al cual acudir. En La Habana la situación, y las ciudades la situación no era mucho mejor. De cada 3 personas en edad laboral, 1 no tenía trabajo o estaba subempleada. De cada 5 mujeres en La Habana, 1 se veía obligada a ejercer la prostitución. Existía un médico por cada 1.100 habitantes, sin embargo, esa distribución no era equitativa. La mitad de los médicos vivían en La Habana y solamente el 6% de los médicos vivían en zonas rurales. Además, el latifundio era el problema que más fuerte golpeaba al campesinado, cuando los campesinos, el 10%, el 9% de la población campesina poseía el 80% de las tierras. Eso obligaba al 90% restante a subsistir con el 20% de la tierra y no había un marco legal de respeto y de derecho al campesino que había pasado su vida trabajando para un latifundista, pero cuando éste disponía lo expulsaba mediante el uso de la fuerza. Y en los campos de Cuba, al igual que en los campos de la mayoría de nuestros países latinoamericanos durante el siglo XX, reinaba la violencia y la ley del revólver. Triunfa la Revolución Cubana y para satisfacer todas las necesidades, en especial las del campesinado, se inicia la reforma agraria que le entrega la tenencia de la tierra a esos campesinos que trabajaban. Esto entra en contradicción con los intereses norteamericanos, que poseían el 50% de la tierra cultivable para la caña, casi la mitad de las tierras óptimas para lo que era el principal renglón económico del país.
A partir de ahí empieza una confrontación con los Estados Unidos que va escalando entre sanciones, reducción de la cuota azucarera primero, nacionalización de centrales azucareros, bloqueo del petróleo. La industria petrolera estaba completamente en manos norteamericanas. Los norteamericanos se niegan a proporcionar más petróleo a Cuba, entonces Cuba se acerca a la Unión Soviética y la Unión Soviética proporciona el petróleo crudo, al cual las empresas norteamericanas, dueños de la refinería, se niegan a refinarlo, por lo cual provoca la nacionalización entonces de las refinerías. Esto terminaría en el convencimiento de que la revolución debía ser derrocada y para ese propósito los Estados Unidos empezarían una enorme e interminable lista de agresiones y encaminadas a la eliminación del gobierno revolucionario. Continuamos con Pablo Gaviria, que pues nos está acompañando, un amigo, compañero cubano que estamos aprovechando su visita por acá, por la ciudad de Bogotá. Agradecerle nuevamente por ese contexto tan completo, que en realidad es una realidad que no podemos desconocer ni ocultar, y pues que la intención de este programa es que todas las personas que nos vean puedan entender un poco la actualidad de lo que está viviendo la isla de Cuba, pero también América como continente. Pablo, nos nombraste varios puntos álgidos a lo largo de la historia, pero por ejemplo, ¿cuáles considera que han sido los momentos más críticos del proceso revolucionario y cómo ha logrado el pueblo cubano salir adelante? Los momentos más críticos, definitivamente, la lucha revolucionaria. Primero, la derrota militar que sufrieron en la primera acción armada, que fue el cuartel Moncada, donde el movimiento perdió 80 compañeros, víctimas del ejército, en modo de escarmiento. Luego, el primer desembarco, luego del exilio de los principales líderes, Fidel, Raúl, que regresaron a Cuba, esta vez con Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, en el que empezaron nuevamente perdiendo contra el ejército de Batista. Pero esas derrotas militares yo pienso que les forjaron un carácter de llegar hasta las últimas consecuencias, no importa el contexto o la derrota o la imposibilidad de pelear o lo poderoso que se viera el enemigo, enfrentarlo hasta las últimas consecuencias por la causa por la que se estaba peleando, desde ese mismo momento de la lucha revolucionaria. Después de eso, claro, ya con un poco más de organización y de poder de fuego, repeler la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos, que se derrotó en 3 días, contra la fuerza organizada por la CIA y el Pentágono. Luego la crisis de los misiles, que también fue un momento muy álgido. Y a partir de ahí ya viene una estabilización que va ganando control, radicalización también revolucionaria, hay que decirlo, durante la década del 60, y luego llegamos al momento del periodo especial con la desaparición de la ayuda soviética, y como un quinto momento o sexto momento de muy crítico, la muerte de Fidel. Bueno, la muerte de Fidel planteaba el fin del líder, de la persona que no había podido ser derrotada y el que había llevado constantemente al pueblo a poder enfrentar todos los momentos duros, todos los momentos de crisis, y que había sido su personalidad y su liderazgo lo que había marcado el ritmo de la revolución. Y como último momento de crisis, en el que nos encontramos, donde hay una agresividad nunca vista por parte del imperialismo norteamericano y del gobierno de esta actual administración, que estamos ante la perspectiva de enfrentarlo con nuestras condiciones actuales, con todos nuestros problemas, pero con la experiencia de haber sobrevivido siempre, que fue necesario enfrentar a esa fuerza. Algo que su merced ha comentado en este momento es que siempre que se conmemora alguna fecha importante en la historia de la revolución hay un contraataque por parte del imperialismo o por parte de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que este año se conmemora el natalicio de Fidel Castro, que cumpliría 100 años de haber nacido, ¿no cree que de pronto, y teniendo en cuenta pues también la crisis actual que atraviesa la isla con situaciones sociales, políticas, económicas, desde su perspectiva, ¿dónde situaría la responsabilidad
de esta crisis en este momento? Sí, este año celebramos el centenario del comandante Fidel Castro, el 13 de agosto. De hecho, este año lo han nombrado así, año del centenario de Fidel. Y el imperialismo y la administración norteamericana y su política agresiva contra nosotros, batuteada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como objetivo la destrucción simbólica y radical del proceso revolucionario. Pero ese objetivo es muy viejo. Como la crisis que hay en Cuba es multifactorial. Es una crisis económica, es una crisis energética, es una crisis poblacional y de distintos aspectos. Y como todas las crisis no tienen una sola causa y una sola forma de manifestarse. A lo interno se le puede señalar al gobierno cubano malversación, corrupción, abandono institucional, desidia, decisiones tomadas tal vez sin todo el análisis necesario y además bajo un contexto de que tienen que hacer lo que se pueda con las condiciones que existen, bajo el asedio económico estadounidense recrudecido, ampliado, con chantajes internacionales, con una ferocidad desatada contra nuestros aliados regionales, contra lo que pasó, como lo que pasó en Venezuela. Pero en los últimos años ha habido cambios en la sociedad cubana, ha habido transformaciones y reformas que no han salido como el gobierno cubano esperaba, que no han tenido el resultado deseado y que, a mi modo de ver, son el resultado de haber esperado demasiado, de haber postergado su aplicación, ya sea de manera intencional o como consecuencia de un burocratismo excesivo del Estado que ralentiza todo tipo de reforma. A partir de 2011, nosotros empezamos unas reformas económicas que eran una adaptación, no un calco, no una copia, porque no eran iguales. Dicen los especialistas que era un calco del modelo chino y vietnamita, con la creación de zonas especiales de desarrollo, con ampliación, con liberalización de las empresas, con incentivos a la formación de empresas privadas que ya cumplen 15 años de esas empresas de haberse constituido. Tenemos entonces, ya en este momento en Cuba existen, y esto es algo que la gente a veces no conoce sobre Cuba, tenemos alrededor de 10.000 empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas, que hay que decirlo, uno de los errores de la revolución en la década de 60 fue acabar con eso. Las pymes representan el 60% de la fuerza empleadora, o sea, el 60% de los trabajadores en el mundo trabajan en una pyme, en una micro, pequeña o mediana empresa, y que constituyen el sustento de millones de familias. Si usted elimina esa forma de gestión económica, está causando un problema a corto plazo y a largo plazo, que fue una de las consecuencias y de las malas decisiones económicas que se tomaron en el curso de la Revolución Cubana. Pero ahora, con la aparición de estas empresas privadas, hay un sector de la población que se ha desarrollado más, que tiene más recursos, que tiene un nivel de vida. Hace 11 años no lo tenían, hace 15 años no se veía, pero ahora a lo largo de década y media ya se está marcando. Usted viaja usted va a Cuba y ve gente que la está pasando muy mal, pero ve gente que tienen vehículos modernos, tienen casas donde no tienen ninguna necesidad, que pueden viajar al exterior, que pueden permitirse vacacionar, y por lo general están vinculados a ese sector privado. Eso causa desigualdad, causa malestar, aparte de las medidas. Cuba tuvo una dualidad económica de moneda hasta 2020, en el que se decidió unificar la moneda en un peso finalmente, pero la unificación de la moneda se atrasó y se atrasó y se atrasó, y se hizo en el peor momento posible, que era cuando empezó la pandemia. Entonces, como se unificó la moneda, se desarrolló un proceso inflacionario que elevó muchos los precios, los salarios reales perdieron su poder adquisitivo más de lo que ya tenía, que ya de por sí el salario en Cuba siempre tuvo un bajo poder adquisitivo, y se combinó con la pandemia, la crisis económica, el cierre del turismo y todo lo que vino después. Y las sanciones
económicas del gobierno norteamericano. Entonces eso se le puede achacar al gobierno cubano, a problemas internos del gobierno cubano, malas decisiones, políticos y ministros que están presos por corrupción. Todo eso es real, todo eso existe. Pero lo que me gustaría dejar en claro, solamente para terminar este acápite, es que corrupción existe en todos nuestros países de América Latina. Desidia, abandono del gobierno, desinterés institucional, mal trabajo. Pero a ningún país de América Latina, y probablemente del tercer mundo, se le sanciona con esa masa, esa argamasa de sanciones económicas, de persecución financiera y de cerco y de asfixia que están destinadas a lo que dije al principio, provocar el derrocamiento de un gobierno, independientemente de todas las cosas que ese gobierno hace mal. Eso es lo que es importante tener claro. Una agresión como la que sufrimos constantemente en nuestra economía no está justificada por ninguno de nuestros problemas, y si fuera a ser justificada, todos los países deberían sufrirla. Nosotros como medios de comunicación alternativos, populares, independientes, pues también tenemos una responsabilidad, como también la tienen los medios hegemónicos y masivos, nacionales o internacionales. En medio de las problemáticas que atraviesa Cuba, ¿cuál considera que es el rol de los medios de comunicación nacionales o internacionales en la visibilización y reivindicación de las luchas sociales de la isla? Yo diría que los medios nacionales, que volvemos a lo mismo, el Estado mantiene un control sobre los medios nacionales, que todos son estatales, todos reflejan la visión del Estado, y en cierto modo es necesario porque nadie más lo hace. A la hora de abordar los problemas de Cuba, los medios internacionales son mucho más incipientes, mucho más ligeros a la hora de ahondar en las causas. Si están bien intencionados, si están mal intencionados, depositan toda la responsabilidad del gobierno, de la misma manera que el gobierno se exime bastante de sus responsabilidades o evita tocarlas, evita reconocer sus fallas, sus errores, mediante la prensa nacional. Yo creo que hay que tener, pero creo que esto es más o menos... sabemos que los medios, los grandes medios, sean nacionales o sean internacionales, responden a intereses de los dueños, de quienes los administran, y por eso es importante escuchar todas las voces, que se abran espacios para que cualquiera pueda opinar, pueda plantear su realidad desde su perspectiva, pero sería bastante productivo que con la misma severidad que los medios internacionales acechan al gobierno cubano por sus fallas, plasmaran que lo que está haciendo la administración norteamericana en este momento puntual para dar al traste de la manera más vil y desalmada contra un pueblo al que están castigando, al que están ofreciéndole un castigo colectivo en aras de salvarlo, es abominable, es aborrecible, y debería el mundo escandalizarse por quiénes son los que están detrás del gobierno que está promoviendo esa agresividad, no contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán, contra cualquier país del mundo que pretenda construir un proyecto nacional o que pretenda simplemente existir. Contra Palestina. Exactamente. ¿Cómo es posible que el mundo haya contemplado un genocidio de 70.000 personas asesinadas en un plazo de 2 años e Israel no tenga una sola sanción económica, mientras nosotros, que de hecho han criminalizado nuestra asistencia médica a un montón de países, a una cuarentena de países, estamos cargados de sanciones económicas? Y de alguna manera nosotros nos merecemos las sanciones e Israel se merece carta verde, carta blanca para seguir asesinando a una población. Ese es el mundo injusto el doble rasero de los medios de comunicación y de los gobiernos sobre todo, porque no son los medios, son los políticos, que son muy fuertes y muy reacios cuando se trata de una causa, pero completamente ciegos, sordos y mudos cuando se trata de otra. En medio de las problemáticas que atraviesa Cuba, Pablo, ¿qué acciones cotidianas ha identificado como formas de resistencia y organización popular? Nosotros hemos enfrentado la crisis energética, que es la que en este momento nos afecta con mayor intensidad, porque hay que decirlo, estamos sufriendo 24 horas de apagones en la ciudad de La Habana, que es donde normalmente había más fluido eléctrico.
y en el interior del país la situación es más desesperada, incluso a veces. Entonces, hemos empezado a transformar nuestra matriz energética. Nosotros producimos electricidad a partir de combustible fósil, de petróleo. El cerco económico, el 29 de enero de este año, Estados Unidos estableció que ningún país podía vendernos petróleo o regalárnoslo. Hicieron una excepción para una entrada de un buque petrolero ruso en abril. Ya ese petróleo, ahora a finales de mayo, se acabó. Necesitamos combustible. Nosotros producimos el 40% del combustible que consumimos, pero el otro 60% es necesario recibirlo en forma de importaciones. Entonces, la persecución petrolera, las sanciones ahora, nuevamente, el 1 de mayo, han creado una nueva orden ejecutiva que ya permite sancionar simplemente a cualquier empresa que tenga tratos con Cuba, para disuadir, para amenazar, para espantar más aún a que nos llegue cualquier tipo de sustento. Ante eso, nosotros hemos resistido transformando la matriz energética. Hemos pasado de que a inicios de 2025 producíamos solo el 2% de nuestra electricidad con luz solar. Para inicios de 2026 habíamos pasado al 20%. O sea, incrementamos un 18% pasamos del 2 al 18% de la generación de electricidad con luz solar, porque el sol no se puede bloquear. Así la gente ha empezado a instalar paneles en sus centros de trabajo, en su casa. Hemos instalado paneles en los centros de salud, de educación. Ante la escasez de gasolina, que es un problema muy fuerte, empezado a movernos en vehículos eléctricos, sobre todo en triciclos, que son los que más se pueden ver en La Habana, en desplazarnos en bicicleta. No son opciones, no son cosas que solucionen, pero que alivian de alguna manera. Y en cuanto a la organización social, que esto es importante decirlo, a pesar de que en los momentos de crisis se prolifera el egoísmo y el desinterés y la indiferencia por lo que pasa el otro, hay parte de la población que se ha empezado a organizar para ayudarse entre sí. Desde el sector privado, empresas que muchas son dirigidas por propietarios privados, pero que tienen un origen de obreros y campesinos, que tienen una responsabilidad social con el país y con la población. Han empezado a hacer donaciones a las escuelas, las abastecen de comida o de productos lácteos para que los niños puedan comer, porque muchas veces en su casa no tienen desayuno. También hay los artistas, la gente famosa, los cantantes, gente de los medios de comunicación en Cuba. Han organizado, van a los barrios deprimidos, van a esos barrios que están pasándola muy mal, y hacen donaciones de mercado, de medicamentos, también los grupos religiosos de la iglesia, y también las organizaciones de masas que se organizan. Las organizaciones de masas son organizaciones donde se agrupan distintos sectores de la sociedad cubana, los sindicatos, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación Estudiantil Universitaria. Ya para ir cerrando este programa, que en realidad recordarle a los oyentes que es una articulación entre medios de comunicación independientes, Teusa Radio y la revista La Paz Necesidad Nacional, y pues agradeciendo la presencia de nuestro invitado y aprovechando su paso por el país, quisiera que nos contara, Pablo, por ejemplo, aterrizándolo a temas puntuales, ¿qué tipo de solidaridad o acciones internacionales considera realmente útil para acompañar las luchas y resistencia del pueblo cubano, sin restarle autonomía ni capacidad de decisión? Bueno, lo primero es que cuando se les vaya a hablar de Cuba, sobre la cual hay mucha propaganda, que ahonden en el tema, que si de verdad esto les crea duda, que la resuelvan escuchando distintas versiones, que no se queden con lo que digo yo, o con lo que dice un youtuber, o con lo que dicen los grandes medios de comunicación, y que entiendan el contexto histórico de los países, y que entiendan sobre todo el contexto histórico que está viviendo la humanidad. Estamos cambiando de hegemón. Estados Unidos está descendiendo en la esfera de influencia política. Estados Unidos está perdiendo terreno frente a China, y eso lo pone extremadamente peligroso, porque Estados Unidos no tiene plan para ser el número 2.
Él no se comprende a sí mismo estando por detrás de un país que hace 50 años era un país de campesinos analfabetos que comían arroz, pero ahora se ha convertido en la primera potencia hegemónica. Necesita garantizar una zona de influencia, necesita seguir mostrando fuerza frente al mundo para de esa forma prolongar su hegemonía. Él no puede evitar que China suba y ellos bajen, pero puede poner el pie más lento en el escalón para que no nos demos cuenta. Y cuando le digamos, oye, vas para abajo, nos va a decir, sí, pero tengo 15 champions. Eso, como cierto equipo, eso es en ese aspecto de parecer fuerte, de parecer duro, entra Cuba. Una espina clavada en la garganta del imperialismo desde hace 67 años y que ahora quiere presentar como su gran éxito, después de no haber conseguido derrotar al pueblo cubano y a la revolución cubana, ahora se plantean la vía de la intervención militar, luego de pasarse la vida diciendo que no hacía falta porque nosotros caeríamos por nuestro propio peso, porque nuestro sistema es fallido y nuestro sistema ha fracasado. Sin embargo, nuestro sistema ha conseguido no solamente resistir, sino crecer, mandar médicos a todos los lugares del mundo, graduarlos en nuestro país, garantizar derechos básicos y que a la destrucción de esos derechos y a poner a la población en contra una de otra es a lo que están aspirando para ahorrarse la guerra, para ahorrarse una intervención militar. Y que si el día de mañana no estamos aquí, no estamos voces como la mía para decir esto, que recuerden lo que fue nuestro proceso histórico, que lo estudien, que lo conozcan, pero no dejen que se les intimide con correr nuestro destino. Cada pueblo tiene su propio destino, cada pueblo tiene sus propias realidades y no pueden dejar que la realidad de un país o lo que pasó en otro país les sea amedrentado, les sea utilizado para atemorizarlos y impedir que ustedes busquen su propio camino. Acéptennos con nuestras luces y nuestras sombras. Apoyen a nuestra causa, a nuestro pueblo. Si tienen la posibilidad, vayan ahora a Cuba. No esperen a que pase algo terrible y les digan en no sé cuántos años ya Cuba se arregló. Vayan ahora que no estamos arreglados, vayan ahora que estamos luchando, vayan ahora. Si tienen la posibilidad, no tengan miedo. Y acompáñennos dentro de sus posibilidades. Y si no pueden acompañarnos, al menos no se dejen engañar por los que son los dueños del mundo, pues vivimos en un mundo donde los asesinos se creen jueces y nos señalan con sus manos de las que aún gotea fresca la sangre de las niñas iraníes, de los pescadores caribeños y de miles de personas que han asesinado en un breve plazo de 6 meses. Esa gente ahora pretende acusar a Cuba de todo lo terrible y de todo lo monstruoso. Que a esa justicia, a ese mundo cruel e injusto, no debemos someternos. No lo haremos y seguiremos resistiendo en Cuba como podamos, el tiempo que podamos, y tengo fe en que podemos vencer. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias a usted de verdad por esas palabras tan sentidas y tan profundas que creo que a muchas y a muchos tal vez nos lleguen al corazón. Ahí sí, como decimos, como decía la canción de Carlos Puebla, Cuba no está sola, y como decía el Che Guevara, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.